Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Relato número 1. Mi nombre es Antonio y vivo en Quito. Una tarde, cuando salía a comprar en la panadería de la esquina, fue cuando conocí a Lucía, una mujer hermosa. Me enamoré desde el primer momento. Yo tenía 30 años y era soltero, así que me acerqué a hablarle y la invité a salir. Aceptó la salida. Pasaron los años y nos casamos. Conocí a su familia. Eran 5 hermanas y su madre. Todas vivían en una casa antigua, de esas coloniales que tienen muchas habitaciones y un patio central. Cuando nos casamos, le pedí que se fuera a vivir conmigo, y así fue por unos meses. Estábamos muy contentos. Yo trabajaba como técnico de mantenimiento para la empresa eléctrica, pero justo en esos días, la crisis del feriado bancario nos golpeó a todos. Me quedé sin trabajo, y la madre de mi esposa nos invitó a vivir en su casa. La verdad era que en esa casa vivían todas sus hermanas y los maridos de las que estaban casadas. Lo bueno era que cada habitación tenía su baño y su pequeña cocina, y las hermanas se llevaban muy bien. Mi suegra siempre era amable con todos. Nos ayudaba lo que más podía con el arriendo de las otras habitaciones. Esa casa era antigua, se la habían dejado sus padres. Lo que me pareció muy extraño es que, a pesar de que en la casa había muchas parejas, nadie tenía hijos. Ni un solo niño riendo en el patio. Yo tenía pequeños trabajos y con eso ayudaba en lo que más podía. Mi suegra era una santa, o eso era lo que yo creía. La comida la hacía ella para todos. Nos decía que lo que ganemos mejor lo guardemos. Eran tiempos difíciles. Mi suegra era una mujer muy alta. Usaba joyas de oro y plata en el cuello, pendientes enormes y pulseras. Era muy respetada en el sector en que vivía. Con el tiempo todo comenzó a mejorar. Algunos migraron, otros se quedaron como nosotros, pero todo comenzó a mejorar. Me llamaron de la empresa eléctrica a trabajar de nuevo. Pensé en salir de esa casa otra vez, pero mi esposa me convenció de que nos quedáramos para ahorrar dinero y poder comprar algo propio. Con la crisis, los terrenos y las casas bajaron bastante de precio. Yo solía salir a trabajar a las 5 de la mañana y volvía a las 3 de la tarde. Ese era el horario que me tocaba. Ahora trabajaba entre los que entregan las planillas de luz. A mí me gustaba mucho mi trabajo. Era bastante simple, a pesar de que debía caminar mucho. Con el tiempo ya todo comenzó a sostenerse y le pedí a mi esposa tener hijos. Ella estaba tan contenta como yo, así que dejó de cuidarse. Pero cuando logró embarazarse, perdió al bebé en pocas semanas. Nos sentimos tristes, pero sus hermanas habían pasado por lo mismo. Todos decían que era algo genético, que era complicado. Sus hermanas habían querido tener hijos, pero no podían. Lo intentamos 2 veces, pero volvía a suceder lo mismo. La tercera vez fue diferente. Fue cuando vi algo que me heló los huesos. Mi esposa estaba embarazada de 3 semanas. Me tocó doblar el turno porque un compañero estaba enfermo. Llegué a casa muy tarde, porque encima de todo había paro contra el gobierno, y tuve que volver a casa caminando. Serían las 11 de la noche. Cuando entré estaba todo muy silencioso, ya todos dormidos. Intenté no hacer mucho ruido, pero entonces vi a mi suegra caminar por el pasillo muy cerca, dirigiéndose a nuestra habitación. Lo horrible fue que detrás de ella caminaba una figura grotesca, muy alta, con cuernos en la cabeza, y ella llevaba una vela negra entre sus manos. Me acerqué despacio. Fue cuando lo vi. Mi suegra y esa extraña figura se pararon frente a mi mujer y pusieron la vela sobre su vientre. Luego comenzaron a rezar en un idioma que yo no conocía. Debí desmayarme. Cuando desperté estaba recostado junto a mi esposa y a ella le dolía nuevamente el vientre. Volvía a perder al bebé. Yo le conté lo que había visto, pero ella me dijo que yo ingresé a la habitación solo y me dormí al lado de ella. Comencé a creer que todo había sido una pesadilla, pero me parecía extraño que nadie en la casa tenía hijos. Le dije a mi esposa que sería mejor irnos de ese lugar a vivir solos, pero ella no quería.
Ella quería poder tener su lugar propio. Acepté porque no quería que se sintiera peor de lo que ya se sentía. Después de algunas semanas, en la noche me despertó un ruido. Era como si alguien rasguñara el piso. Cuando miré bajo la cama, allí estaba esa criatura, deforme y retorcida. Me desperté sobresaltado. Todo había sido un sueño, pero nuevamente escuché el rasguño en el pasillo. Salí y vi una luz en la habitación de uno de mis vecinos. Me acerqué sin hacer ruido y volví a ver lo que vi aquella noche. Mi suegra sostenía una vela negra sobre el vientre de esa mujer. Al siguiente día, perdieron a su hijo. Le dije a mi esposa que su madre era una bruja, que yo me iba, que si quería quedarse, ella lo hiciera. Pero ella decidió irse conmigo. Todos me creyeron loco cuando confronté a mi suegra, diciéndoles a todos que era por ella que nadie podía tener hijos. Mi suegra empezó a llorar, pero entre sus sollozos, estoy seguro de que volví a escuchar ese rasguño entre los pasillos. Mis cuñadas y sus maridos prácticamente me empujaron hacia la puerta. Tomé mis cosas y nos fuimos. Decidí comenzar de nuevo en un sitio lejano. Después de un año, mi esposa volvió a quedar embarazada y nunca tuvo ningún problema. Nació nuestro primer hijo, muy fuerte y sano. Cuando sus hermanas se enteraron, hicieron lo mismo y todas tuvieron hijos. Nunca volvimos a ver a mi suegra. Todos la abandonaron. Con el pasar de los años, siempre me pregunto qué era lo que ella hacía o por qué. Pero les diré algo. Cuando cumplí 70 años, fui a caminar por Quito con uno de mis nietos y podría jurar que vi a mi suegra caminar frente a nosotros, luciendo exactamente igual como yo la había conocido. Era algo imposible, porque para aquello ella tendría que tener más de 120 años. Pero yo sé lo que vi y estoy seguro de que era ella. Relato número 2. Mi nombre es Marta y toda mi vida he vivido en el sur de Quito. Tengo ya más de 60 años, aunque me siento con fuerzas para seguir. Pero hay algo que todavía no puedo olvidar, algo que me carcome el alma todas las noches. Es la historia de cómo perdí a mi único hijo y cómo nadie me creyó nunca lo que realmente pasó. Mi hijo se llamaba Andrés. Desde pequeño fue rebelde, terco como una mula y nunca quiso estudiar. Yo hice todo lo posible por guiarlo, por criarlo sola, porque el papá nos dejó cuando él tenía apenas 5 años. Pero por más que me esforzaba, él hacía lo que le daba la gana. Andaba con malas juntas, llegaba tarde, peleaba en la calle, hasta que cumplió 19 años y apareció con una muchacha que lo tenía embrujado, literalmente. Se llamaba Juliana. Una pelada joven, bonita, de cabello largo y negro como la noche, ojos verdes y cuerpo escultural. Pero sus ojos no me gustaban. Tenían algo raro, como si no fueran de una persona. Apenas la vi, supe que algo no estaba bien. Era demasiado perfecta, pero fría. Nunca sonreía de verdad, y cuando lo hacía, se le marcaban unas líneas en el rostro que parecían grietas. No sé cómo explicarlo. Mi hijo se encaprichó con ella. La trajo a vivir a la casa sin preguntarme nada, y como él ya era mayor, no pude oponerme mucho. A los pocos días ella empezó a tomar el control. Le preparaba todo, le decía cómo vestirse, lo acompañaba a cada lado. Él cambió completamente. Ya no me hablaba, apenas me miraba. Solo tenía ojos para esa mujer. Yo traté de advertirle: esa no es buena, hijo, no es para ti. No la mires solo por fuera, que por dentro está podrida. Pero él se molestaba. Me gritaba. Decía que yo estaba celosa, que no lo dejaba vivir su vida. Así que me fui haciendo a un lado, aunque cada noche me despertaba con el corazón apretado, como si algo oscuro caminara por la casa. Una madrugada me despertó un ruido. Era como un susurro, una especie de canto en otro idioma, grave y áspero. Me levanté sin hacer bulla y fui a la sala. Desde el corredor vi una luz roja que salía del comedor. Me acerqué sin respirar y lo que vi me paralizó el alma.
Sobre la mesa estaba el cuerpo de mi hijo, desnudo, sus ojos abiertos y sin vida. Juliana, con ese mismo vestido corto y rojo que siempre se ponía, estaba encima de él. Pero ya no era hermosa. Su rostro se había deformado, tenía una boca enorme y negra, llena de dientes como cuchillas. Sus manos eran garras y la piel le colgaba en jirones. Le estaba arrancando trozos del pecho y los devoraba como una bestia hambrienta. Todo estaba cubierto de sangre. Solté un grito sin darme cuenta y ella se giró hacia mí. Me miró y entre dientes murmuró algo que no entendí, pero que me hizo temblar. No esperé. Corrí, como no había corrido en años. Salí a la calle y grité hasta que una patrulla apareció. Les conté todo. Lloré. Supliqué que me creyeran. Cuando entraron a la casa no encontraron nada. Solo una mano humana, con el anillo que yo misma le había regalado a Andrés por su cumpleaños. Todo lo demás había desaparecido. Me interrogaron durante horas. Me encerraron en una celda. Me acusaron de haber matado a mi hijo y a Juliana. Dijeron que no había pruebas de ninguna otra persona en la casa, que yo era vieja, que estaba loca. Me culparon de todo. Me metieron en la cárcel, en el expenal García Moreno, pasé más de 10 años. Luego me trasladaron a un hospital psiquiátrico. He estado aquí muchos años. Nadie me visita. Nadie pregunta por mí. Solo tengo un cuaderno donde escribo esto, esperando que algún día alguien lo lea y sepa la verdad. Yo vi a esa mujer comerse a mi hijo. Y sé que ella sigue viva allá afuera. Porque a veces, en la madrugada, cuando no puedo dormir, escucho que alguien canta en la oscuridad, en ese mismo idioma, como un susurro desde los pasillos. Sé que viene por mí, pero ya no tengo miedo. Lo único que me duele es no haber podido salvar a mi hijo. Relato número 3. Mi nombre es David, soy enfermero y trabajo desde hace años en el Hospital del Sur, aquí en Quito. Siempre he sido una persona tranquila, dedicada a mi trabajo. Nunca me metía en problemas y pensaba que ya había visto todo. Muertes, accidentes, gritos, llantos. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche. Era un miércoles. Me acuerdo bien porque ese día me tocó cubrir el turno de la madrugada, el que nadie quiere, de 12 a 8. A esas horas, los pasillos se vuelven fríos, silenciosos, como si el hospital dejara de ser un lugar de vida y se convirtiera en algo muerto. Solo se escuchaban los pitidos de las máquinas y algún que otro lamento lejano. A eso de las 2:30 de la mañana, cuando todo parecía en calma, escuché un ruido raro, como un chirrido, algo que arrastraban por el piso. Pensé que quizás era uno de los camilleros moviendo una camilla vieja, pero el sonido venía de abajo, de la zona de la morgue. Ahí solo debería estar don Rafael, el encargado de los cuerpos. Bajé con cuidado, no por miedo, sino porque si encontraba a alguien bebiendo o haciendo tonteras, tenía que reportarlo. Pero mientras más me acercaba, más raro se ponía el ambiente. Había un olor fuerte, no solo a formol, sino algo más, a carne podrida, pero fresca. Un olor que no olvido hasta hoy. Cuando llegué a la puerta de la morgue, la vi entreabierta. Me asomé por la rendija y fue ahí que lo vi. Don Rafael estaba con otro hombre, alto, delgado, vestido con una gabardina negra larga, de esas que arrastran en el piso, y con un sombrero también negro que le cubría. Relato número 4. Mi nombre es Pablo. Tengo 42 años y trabajo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas en el norte de Quito, por la avenida Amazonas. El edificio tiene 9 pisos, y aunque por fuera parece moderno, por dentro es una cosa muy distinta. Viejo, frío, con pasillos largos, cámaras que a veces no funcionan, y un ascensor que cruje como si algo se arrastrara entre los cables. Trabajo en el turno nocturno desde hace 6 años. Me gusta la tranquilidad, el silencio. Entro a las 8 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. Antes era más tranquilo.
Veía películas en mi celular, tomaba café en la cabina, hacía mis rondas cada 2 horas. Nada fuera de lo común. Pero desde hace unos meses, algo cambió. Todo empezó una noche cualquiera, de esas en que solo se escucha el viento afuera. Faltaban 10 minutos para la medianoche, cuando la cámara del piso 6 empezó a fallar. La imagen se ponía negra por unos segundos y luego se encendía con interferencias. Pensé que era el cableado, porque ese piso casi nunca se usa. Solo hay una oficina, que según tengo entendido, pertenece a una fundación que dejó de operar en pandemia. Está cerrada con llave, sin muebles, sin nada. Subí a revisar. Encendí las luces del pasillo y, como siempre, todo estaba vacío. Caminé hasta el fondo y revisé la oficina cerrada. Todo normal. Pero mientras regresaba al ascensor, sentí algo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El aire cambió. Era como si algo o alguien me estuviera mirando desde alguna esquina, pero cuando me giraba, no había nadie. Sentí el impulso de correr, pero me contuve. Regresé a la cabina y me convencí de que estaba cansado, que era mi mente. Pero la cámara del piso 6 siguió fallando. Y lo que empezó a asustarme de verdad fue cuando, una semana después, en la grabación se vio algo. A las 3:17 de la mañana, la cámara del piso 6 se activó sola. En la imagen apareció un hombre. Estaba de espaldas, parado frente a la puerta cerrada de la oficina vacía. Usaba un uniforme igual al mío. La gorra, el chaleco reflectivo, era idéntico. Pero había algo raro. No se movía. Solo estaba ahí, quieto, como si esperara algo. Lo más escalofriante es que yo no estaba ahí. Esa noche, yo estaba en la planta baja y lo podía comprobar con las otras cámaras. Llamé a mi supervisor al día siguiente. Le mostré el video. Pensé que iba a tomarlo en serio, pero solo me dijo que debía ser un reflejo o alguien que entró sin permiso. Lo borró del sistema antes de que yo pudiera hacer una copia. Pasaron los días. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con el hombre de la cámara. En mis sueños me miraba fijamente. No tenía rostro, solo una mancha negra donde deberían estar los ojos. Se paraba frente a mí y no hablaba. Solo extendía el brazo y señalaba la puerta de la oficina del 6º piso. Empecé a evitar ese piso. Hacía mis rondas en todos los niveles menos ese. Pero aún así, las cámaras registraban cosas. Puertas que se abrían solas, luces que se encendían sin razón. Y en una ocasión, una figura que pasaba corriendo de un extremo al otro, en menos de un segundo. Una figura demasiado alta para ser humana. Una noche, cerca de las 2, escuché el ascensor subir solo. Vi en el monitor cómo se detenía en el piso 6. No bajó nadie. Subí armado con una linterna y un tubo metálico que guardaba por si acaso. El ascensor estaba abierto, vacío. Pero lo que me puso los pelos de punta fue que en el piso, justo frente al ascensor, había marcas húmedas, huellas pero no humanas. Eran como garras, largas con 3 dedos, y parecían quemadas en el suelo. Regresé corriendo a mi cabina. Quise llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que había un fantasma con garras en el 6º piso? Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con una señora de la limpieza que trabaja en el turno de la mañana. Me dijo que ese piso siempre le había dado miedo, que escuchaba pasos en la tarde y que una vez vio a alguien parado detrás del vidrio, dentro de la oficina cerrada. Pero lo más escalofriante fue lo que me contó después. Dicen que hace años, un guardia desapareció en ese mismo turno. Se llamaba Segundo. Nunca lo encontraron, pero su último turno fue una noche, cuando la cámara del piso 6 se apagó. Ya no pude más. Decidí enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Era viernes. Llevé conmigo una botella de agua bendita que me dio mi madre, un rosario y una linterna. A las 3 de la madrugada subí al piso 6. El aire estaba espeso.
helado. Las luces parpadeaban. Me paré frente a la oficina. Saqué la copia de la llave que encontré en el archivo y la abrí. Dentro no había nada, o al menos eso pensé. Cuando entré, sentí que el aire se cerraba. El olor era insoportable. Carne podrida, humedad, algo antiguo. Y al fondo, junto a la pared, había un espejo viejo, cubierto con una sábana. Me acerqué y sin pensarlo, la quité. Vi mi reflejo, pero no era yo. Era el otro guardia, el que salía en la cámara, pero me miraba con odio. Levantó su brazo, y lo que vi no fue una mano, sino una garra larga y negra, como de animal. Golpeó el espejo desde dentro y el vidrio se agrietó. Corrí. Desde entonces, he querido dejar el trabajo, pero algo me retiene. Siento que si me voy, ese ser me seguirá a casa. Ya no duermo. La cámara del piso 6 se enciende sola cada noche, y el otro guardia sigue apareciendo, más cerca de la cámara cada vez. A veces pienso que Segundo nunca se fue, que lo que sea que lo atrapó, lo convirtió en otra cosa, que ahora está esperando a alguien más, alguien como yo. Y esta noche, la cámara del piso 6 volvió a encenderse. Pero esta vez, no estaba él. Estoy yo. Y yo sigo aquí, en la cabina, sin moverme, mirando la pantalla, donde mi reflejo está de pie en ese pasillo oscuro, en un piso donde ya no debería haber nadie. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.